Ayer alguien me dijo algo en una sala de juntas en Ciudad de México. Te ves muy bien, me da mucho gusto que vuelvas. Solo sonreí, agradeciéndole, pero me quedé pensando por un momento, porque volver implica que en algún momento me fui, y aunque sí estuve cerca, yo nunca sentí que me había ido del todo. Pero tenía razón, algo de mí había vuelto. Solo que no era ni menos de la mitad de lo que se había ido, pero más del doble de lo que me había deshecho. Hola, soy Felipe Fernández, estoy a punto de cumplir un año después de mi trasplante de hígado y esto es vivir con alegría a pesar de todo. Hoy estoy frente a mi horno, tengo un ribeye ahí dentro. Durante muchos años, el ribeye fue el corte de las reuniones importantes, término rojo, buen vino tinto, el símbolo de que habíamos hecho algo bien, de que habíamos ganado algo. Hoy lo preparo en casa, sin vino, sin restaurante, sin nada que demostrar, y me sigue gustando igual. No hay por qué renunciar a lo que disfrutas si no está contraindicado, obviamente. De lo que te desprendes es de necesitar el escenario para disfrutarlo. Pero para entender por qué hoy ese ribeye en esta calma es una victoria, necesito mostrarte al Felipe que fui antes. Escribí un libro sobre este camino que estoy recorriendo. Se llama Un segundo instante prestado. Y hoy hay un capítulo que se llama El espejismo del orden. Voy a leerte un fragmento. Recuerdo mi estancia en Seattle. Salía temprano, pala en mano, y me pagaban por limpiar la nieve de las entradas de las casas. El frío no era un obstáculo, era parte de la experiencia. Después, corría por el campus de la universidad, entraba a la biblioteca y leía libros en inglés. Cada esfuerzo encontraba una respuesta concreta. El día siguiente me daba más manzanas que morder. Confié, avancé y me creí el cuento de que la vida tenía una fórmula exacta y que yo me sabía la solución. Ese hombre creía que el cuerpo era un mayordomo sin vacaciones, que el esfuerzo siempre encontraba respuesta, que la vida obedecía a quien la gestionaba bien. Ese hombre tenía razón, hasta que dejó de tenerla. Hubo un momento en que todo se derrumbó al mismo tiempo. La enfermedad avanzaba, nuestros adultos mayores partiendo, las empresas quebrando, el riesgo de que los hijos tuvieran que pausar sus estudios aumentando, las deudas acumulándose. A propósito, hay una deuda específica de la que quiero contarte. Hubo un cliente proveedor que creyó en mí cuando ya no había razón evidente para hacerlo. Él me dio un anticipo por la venta de un molde. Por razones ajenas a ambos, el negocio se cayó y no pude devolverle ese dinero. He ido pagando como he podido, poco a poco y cada vez más poco. Cada que puedo, pero la deuda sigue ahí. Ayer fui a Ciudad de México con él. No porque él me lo hubiera solicitado, sino porque considero que hay deudas que también son una herramienta moralizante. No te dejan esconderte por vergüenza. Te dan el dominio propio para parecer con lo que tienes. Fuimos ahí con otro cliente mío del pasado, pues surgió una oportunidad de maquila de cajas de plástico para una cadena de supermercados. Hablamos de temas técnicos, financieros, logísticos, cosas que yo sé hacer.
cosas que durante meses no sabía si iba a poder volver a hacer o iba a querer hacer. En algún momento de la reunión ofrecí un molde mío como garantía para viabilizar el negocio. Nadie me lo pidió, simplemente me salió. Ellos dijeron que no era necesario y yo estuve bien con eso. El Felipe de antes no habría dicho eso. El Felipe de antes habría entrado calculando qué podía obtener. Este Felipe entró y fue preguntándose qué podía poner sobre la mesa para que sus clientes del pasado hicieran un buen negocio. Hace poco, platicando con alguien sobre esto que me está ocurriendo, me dijo que esa capacidad de saber quién eres cuando ya no tienes nada que demostrar se llama templanza. Y creo ahora que eso no es una debilidad, es una virtud que quiero desarrollar y pienso que en la práctica es una herramienta para tomar el control de ti mismo cuando todo lo demás está fuera de control. Esa paz de no necesitar ganar la negociación a toda costa no nació ayer en Ciudad de México. Se fue gestando a lo largo de muchos años de cirugías, en un proceso que en mi libro llamé la erosión del ego. Mi cuerpo se transformó, esa casa que yo creía sólida, ahora era una zona de desastre después de un sismo. Los médicos hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera un objeto inerte en la habitación. Me sentía como si me hubieran abducido extraterrestres cada noche para revisarme las entrañas. El ejecutivo, el joven atlético que limpiaba nieve en Seattle con orgullo, terminó siendo un expediente que los médicos discutían sin mirarlo. No como castigo, como proceso. Porque cuando te quitan los accesorios, el cargo, el restaurante caro, el vino, el saco que ya no te queda, lo que queda es el tú de la hora y tienes que decidir qué hacer con eso que queda. Yo decidí ir a la reunión y aparecer con lo que tenía, aunque fuera mucho menos que antes, aunque la deuda todavía estuviera ahí, aunque no supiera si el negocio iba a prosperar. El rival ya está listo. No sé si ese negocio va a concretarse. Regresé cansado, sin haber comido, sin comisión, sin certeza de nada, pero con algo que no imaginaba sentir, que había valido la pena hacer el viaje y que todavía puedo y me gusta coordinar negocios importantes. Eso no te lo va a decir ningún médico, no va a aparecer en ningún examen de laboratorio, no tiene un lugar en ningún protocolo del trasplante. Pero es quizás la señal de recuperación más real que he tenido en este año. Volver no significa recuperar lo que eras. Significa aparecer frente a quienes apostaron por ti con lo mejor que tienes hoy, aunque hoy sea menos que antes, aunque la deuda todavía esté ahí, aunque no sepas si el negocio va a prosperar. El ribeye en casa sabe igual que en el restaurante caro, quizás mejor, porque me siento a la mesa con la paz de quien da la cara aunque las cuentas todavía se estén pagando. No me avergüenzo, pero tampoco estoy conforme, y esa semilla que no murió todavía quiere construir. Te pregunto, ¿hay alguien que apostó por ti cuando no tenías nada que ofrecer? Y
qué estás haciendo hoy con eso? Yo soy Felipe Fernández.